Capítulo primero. Una visita empapada en misterio. En una mañana particularmente gris del mes de octubre, el 221B de Baker Street estaba envuelto por un aire húmedo y persistente, como si la niebla se hubiese enamorado de la calle y se negara a marcharse. El fuego chisporroteaba en la chimenea mientras yo, el doctor John H. Watson, me hallaba con el Times en una mano y una taza de té en la otra, aún somnoliento por la lluvia que había tamborileado contra los cristales desde las primeras horas. Holmes, por su parte, estaba ya plenamente sumido en su rutina matutina. En bata de terciopelo y con el violín sobre las rodillas, rasgueaba sin melodía definida, los ojos fijos en un punto invisible más allá del ventanal empañado. Su rostro tenía esa expresión de concentración distante que me era tan familiar, preludio casi infalible de una tormenta intelectual a punto de desencadenarse. «Watson», dijo de pronto sin apartar la vista del cristal empañado, «¿que te sugiere una prenda de vestir encontrada sola en la calle durante una tormenta? ¿Una prenda? ¿Como un sombrero, por ejemplo? Un guante, para ser precisos». «Pues bien, depende. ¿De qué tipo de guante hablamos? ¿De caballero, de dama, de cuero, de lana?» Holmes asintió complacido. «Ah, veo que has desayunado bien. Has comenzado a pensar con precisión. Supón que es un guante de dama. Cuero negro, costuras finas, pero con barro en la muñeca y una ligera rasgadura cerca del pulgar. Entonces, quizá lo ha perdido al apresurarse para entrar en un carruaje o al forcejear con alguien, aunque claro, eso sería pura especulación». «Ciertamente lo es», dijo Holmes, esbozando una ligera sonrisa, «pero no carece de lógica. Ahora, bien, añade un pequeño detalle. El guante fue encontrado bajo la lluvia esta misma mañana, a pocos pasos de la entrada del número 13 de Upper Grosvenor Street, justo donde yace un cadáver». Dejé el Times y lo observé con atención. ¿Un asesinato? No ha sido declarado como tal. Aún. Un joven mensajero de la oficina de correos encontró el cuerpo al amanecer, tendido boca arriba en la acera, como si hubiera caído desde el cielo. La policía cree que fue un ataque al corazón, pero la presencia del guante y la posición del cuerpo no concuerdan del todo. ¿Y cómo es que sabes tanto, Holmes? Porque el inspector Lestrade acaba de dejarme una nota. Dejó el propio muchacho, empapado, hace media hora. «Aquí la tienes». Me tendió una hoja arrugada que aún conservaba manchas de agua. La letra de Lestrade, apretada y nerviosa, decía: «Holmes, le agradecería que se acercara a Upper Grosvenor Street con la mayor urgencia. Muerte repentina, pero hay detalles que no me cuadran. Tal vez vea usted lo que yo no veo. El objeto más curioso, un guante de dama, mojado pero sin huellas. Confío en su discreción. G. Lestrade». Holmes ya se había puesto en pie. «Ponte las botas gruesas, Watson. No hay misterio que respete los días soleados. Y si un guante negro aparece sin dueña junto a un cuerpo frío, es posible que alguien esté intentando ocultar algo más que una mano». Bajo la lluvia persistente que Londres parecía haber adoptado como segunda piel, tomamos un coche de alquiler hasta Upper Grosvenor Street. Las ruedas chapoteaban sobre los charcos como si se burlaran de nuestra prisa. Al llegar, la escena era inquietantemente serena. 2 policías custodiaban el cuerpo que yacía cubierto por una lona gris. A su lado, una joven, vestida con un abrigo, empapado y un sombrero ladeado por el viento,
discutía en voz baja con Lestrade. «Señores», saludó el inspector al vernos acercarnos. «Me alegra que hayan venido. El asunto no es lo que parece». Holmes se agachó con delicadeza, levantando una esquina de la lona. El rostro del difunto era el de un hombre de unos 40 años, bien vestido, sin señales de violencia evidentes. ¿Identificado? «Lord Alistair Pembury», respondió Lestrade. Diplomático retirado. Se alojaba temporalmente en la casa de su primo, al otro lado de la calle. Salió anoche para dar un paseo, según su primo. Nunca regresó. Holmes frunció el ceño. Sin decir palabra, se inclinó hacia el suelo, donde el guante negro yacía a unos centímetros del bordillo. Lo levantó con cuidado, lo giró, lo olfateó brevemente y luego lo metió en su pañuelo. «¿Y la señorita?», preguntó Holmes, señalando a la joven. «Dice ser su acompañante habitual de paseo. Una tal señorita Violet Trevelyan. Fue ella quien aseguró que Lord Pembury tenía un problema cardíaco. Pero no hay documentos médicos que lo corroboren». Holmes observó detenidamente a la joven. Sus ojos, aunque enrojecidos, no mostraban verdadero dolor. «¿Se ha revisado la casa del primo?» «Apenas hemos empezado». Holmes se enderezó con una mirada intensa. «Hágalo de inmediato. Y Lestrade, le aconsejo que no mueva el cuerpo aún. La muerte puede parecer natural, pero el escenario no lo es. Y este guante...» Holmes lo alzó bajo la lluvia como un estandarte. «No fue dejado por accidente». Capítulo 2. La dama que no lloró. El sonido incesante de la lluvia sobre los adoquines pareció intensificarse mientras Holmes se dirigía a la señorita Violet Trevelyan, quien aguardaba bajo un parasol húmedo sostenido por un agente, Stradut, policía. A pesar del viento, su porte se mantenía erguido, los ojos bien abiertos y vigilantes, como si supiera que cada palabra que pronunciase sería pesadamente medida. «Señorita Trevelyan», dijo Holmes con una leve inclinación, «soy Sherlock Holmes. Este es mi colega, el doctor John Watson. Le ruego me permita hacerle unas preguntas breves. Le aseguro que cuanto más precisas sean sus respuestas, más pronto podrá usted marcharse de aquí». La joven asintió con la serenidad de alguien acostumbrada a los entornos formales, aunque había un temblor apenas perceptible en la comisura de sus labios. Era joven, tal vez no más de 26 años, con un rostro simétrico, modales refinados y un aire que oscilaba entre el recato y la autocontención. «¿Puede describirme la última vez que vio con vida al señor Pembury?» «Anoche, cerca de las 9», respondió ella sin vacilar. «Lord Pembury y yo teníamos por costumbre dar un paseo breve tras la cena. El clima era inclemente, pero él insistió en salir, como siempre. Dijo que necesitaba aire. No deseaba compañía. Y me pidió que permaneciera en casa. ¿Y obedeció usted su petición?» «Sí», dijo con un tono neutro. «Me pareció lo prudente. Además, no estaba bien de salud. Padecía del corazón desde hacía años. Había sufrido al menos 2 episodios que yo presencié personalmente». «¿Puede describir cómo vestía?» «Un abrigo largo, gris oscuro, sombrero de ala corta y bastón de ébano. Llevaba sus guantes negros como siempre». Holmes alzó una ceja. «¿Ambos guantes?» «Por supuesto». «¿Y este guante?» Sacó cuidadosamente el guante encontrado junto al cadáver, aún envuelto en su pañuelo. Violet bajó la mirada hacia él. Un momento fugaz de tensión cruzó su rostro. Ese no es suyo». «¿Está segura?»
completamente. Lord Pembury tenía unas manos muy grandes. Ese guante es visiblemente más pequeño. Además, es de dama. Efectivamente, dijo Holmes en voz baja. Y no es suyo, señorita Trevelyan. Ella titubeó. No. Yo jamás poseí un par de guantes como ese. Holmes le dio la espalda con brusquedad, como si ya no hubiese nada más que obtener por el momento. Watson lo siguió mientras cruzaba la calle hacia la residencia del primo de Pembury. —¿Qué opinas, Watson? —preguntó de pronto, subiendo los escalones con brío. —Que la señorita Trevelyan parece contenida, demasiado serena. Y el hecho de que niegue conocer el guante puede indicar una de dos cosas. O dice la verdad, o miente con notable habilidad. Una observación justa. Pero lo más revelador no es lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho. Holmes golpeó con decisión la aldaba de la puerta principal del número 14 de Upper Grosvenor Street. Un mayordomo de rostro flácido y cabello escaso abrió al instante. —¿El señor Edmund Fairfax? —preguntó Holmes. —En el salón, señor. Les estaba esperando. El primo del difunto, un hombre enjuto, de rostro alargado y ojos acuosos, se levantó al vernos entrar. Estaba vestido de forma sencilla pero elegante, y una pipa apagada colgaba de su mano derecha. —Gracias por venir, señor Holmes. Esto ha sido un verdadero golpe. No tengo idea de cómo pudo pasar. Alistair parecía encontrarse perfectamente anoche. Según la señorita Trevelyan, él sufría del corazón, comentó Holmes, tomando asiento sin invitación. —Bah, bobadas —espetó Fairfax. Esos eran sus nervios. Le gustaba hacerse el delicado. No, Alistair era robusto. Solía cazar faisanes hasta hace apenas un año. El corazón no fue el problema. —Entonces, ¿qué cree usted que lo fue? Fairfax vaciló. —No lo sé, pero esta ciudad está llena de peligros. Puede que alguien lo haya seguido, aunque no entiendo qué motivo tendría nadie para hacerle daño. Alistair era discreto, poco dado a las intrigas. ¿Y enemigos? No que yo supiera. Holmes cruzó las piernas. Él recibía visitas frecuentemente, pocas. Tenía una vida muy reservada, aunque últimamente se reunía con cierta regularidad con un caballero de apellido Rawlins. Un coleccionista, creo. Intercambiaban libros y cartas. Holmes se volvió hacia mí. —Watson, anótalo. Señor Rawlins, coleccionista, contacto frecuente. Luego se dirigió a Fairfax con un tono más frío. —Señor Fairfax, ¿le importaría si echamos un vistazo al estudio de Lord Pembury? —Por supuesto. Esta casa está a su disposición. Mientras seguíamos al mayordomo por un pasillo alfombrado, Holmes murmuró para que solo yo pudiera oírle. 3 personas, una joven que no llora, un primo que minimiza y un guante que nadie reconoce. Cuerpo está muerto, Watson, pero la historia está viva y apenas ha comenzado a hablar. Capítulo 13. El estudio y la sombra de un coleccionista. El estudio de Lord Pembury, ubicado en el extremo más silencioso de la casa, era un recinto oscuro y apacible, tapizado por estanterías de caoba repletas de libros encuadernados en cuero y documentos cuidadosamente archivados. Las gruesas cortinas habían sido corridas parcialmente, dejando que la luz gris de la mañana londinense se filtrara como un espectro sobre el escritorio central, donde reposaban una pluma aún húmeda y una hoja de papel en blanco. Holmes se detuvo en el umbral, los ojos brillando como si ya intuyera las respuestas ocultas entre esas paredes.
Nadie ha tocado nada desde el hallazgo, aseguró el mayordomo con rigidez. Holmes asintió sin responder y se dirigió primero al escritorio. Palpó la superficie con la yema de los dedos, luego levantó la hoja sin escribir, la sostuvo ante la luz y la giró. Impresión reciente de tinta, dijo, pero ningún trazo en la hoja, como si hubiese preparado una carta y se interrumpiera antes de empezar. Me acerqué con cautela. Todo parecía en orden, salvo por la extraña alineación de objetos sobre el escritorio. Una regla de madera al borde exacto, una copa de brandy vacía con una huella dactilar visible, un pisapapeles en forma de león y, lo más llamativo, una tarjeta doblada a la mitad, semioculta bajo una carpeta. Holmes la tomó con cuidado y la abrió. A las 8, lleve el manuscrito. Nadie debe saber. Leyó en voz baja, sin firma, sin dirección. Pero esto fue entregado a mano. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, aunque sabía que recibiría una mirada de impaciencia por mi lentitud. Holmes giró la tarjeta. Sin marcas de pliegue por sello, sin restos de goma ni de sobre. Y la escritura, apresurada, pero firme, como la de alguien acostumbrado a escribir bajo presión. El guante, y ahora esta nota. Watson, nuestro Lord Pembury había salido anoche con una cita, no a respirar aire fresco. ¿Podría ser con el tal Rawlings? Una posibilidad, respondió, pero su tono dejaba claro que la duda persistía. Aunque ese nombre aún no ha aparecido por escrito, Holmes cruzó la habitación hasta una vitrina cerrada con llave. Observó el contenido. Libros antiguos, objetos de marfil, una lupa de fabricación alemana y un curioso volumen encuadernado en piel roja con caracteres árabes dorados en el lomo. ¿Podría tratarse del manuscrito mencionado en la nota? Aventuré. Holmes sonrió apenas. Esa es una deducción plausible, Watson. Anótalo. Libro de tapa roja, manuscrito extraño, posiblemente valioso. Golpeó suavemente el cristal con los nudillos. Pero no hay llave a la vista. ¿Quizás la tenía Pembury?, pregunté. ¿O alguien más se la llevó anoche? De pronto, un leve crujido nos hizo girar. El mayordomo seguía en el umbral, pero detrás de él se había asomado una figura baja y corpulenta, con un rostro pálido y redondeado. «Disculpen la intromisión», dijo con voz nerviosa. «Soy Mr. Rawlings. Edmund me escribió para que viniera. Dijo que la policía podía requerir mi presencia». Holmes se adelantó y le estrechó la mano con la rapidez de quien ya ha analizado a su interlocutor en 3 segundos. El señor Rawlings en persona. ¿Coleccionista de manuscritos raros? ¿Tengo entendido? Así es, sí, modestamente. Lord Pembury y yo compartíamos esa afición. Él poseía piezas fascinantes. Íbamos a intercambiar un códice persa esta semana, pero... Hizo una pausa, bajando la mirada. No imaginé que nuestra última conversación sería hace 2 días. ¿Y qué conversaron, si puedo preguntar? Él me habló de un documento que le habían ofrecido de forma anónima. Dijo que dudaba de su autenticidad, pero estaba intrigado. Iba a enseñármelo cuando nos viéramos, pero no quiso enviármelo por carta. Decía que era demasiado comprometedor. ¿Comprometedor? ¿Para quién? Rawlings dudó un instante. Se frotó las manos. No lo sé. Pero mencionó a cierta sociedad, algo sobre miembros influyentes, incluso diplomáticos. Creo que temía haberse metido en algo peligroso. Holmes se volvió hacia mí y murmuró, con tono apenas audible, «Y ahora está muerto». Luego miró de nuevo a Rawlings. «Señor,
¿Le importaría acompañarnos al despacho de Scotland Yard mañana? Me gustaría comparar su caligrafía con una pequeña nota que hemos hallado. Rawlins palideció visiblemente. ¿Acaso me están...? No, señor. Tan solo haciendo lo que haría cualquier investigador meticuloso. Eliminar posibilidades. Mientras, tanto, no abandone la ciudad. Cuando Rawlins se marchó visiblemente perturbado, Holmes examinó nuevamente la tarjeta doblada. Su mirada estaba lejana, como si conectara hilos invisibles que nosotros aún no podíamos ver. Watson, este caso es más que un asesinato elegante en una calle tranquila. Aquí hay símbolos, manuscritos y un guante de dama que ha perdido el calor de su dueña. Pero aún no hemos oído su voz. Se volvió hacia la ventana, donde la lluvia no había cesado. Y estoy seguro de que esa voz hablará antes de que termine la semana. Capítulo 4. El rastro del león de marfil. Esa misma noche, la lluvia continuaba su lamento sobre Londres como un telón que no quería alzarse. Holmes, sentado en su sillón favorito de Baker Street, tenía sobre las rodillas un cojín con varios objetos, la nota anónima, el guante de dama y una pequeña lupa. A cada tanto tomaba uno de ellos y lo examinaba con paciencia quirúrgica, como un entomólogo estudiando una mariposa rara. «Watson», dijo sin apartar la vista de la nota, «¿qué te sugiere esta frase? Lleve el manuscrito. Nadie debe saber». «Suena a una transacción secreta», dije desde el otro lado del fuego, donde anotaba en mi cuaderno los elementos del caso. Como si el manuscrito tuviera un valor que trascendiera lo académico. Exacto. Y eso me lleva al objeto más peculiar que vimos hoy, el pisapapeles en forma de león. Levantó una pequeña fotografía tomada por un agente del Strand en la escena. ¿Lo recuerdas? De marfil, no muy grande, colocado justo sobre el extremo derecho del escritorio. ¿Sí? ¿Qué hay con él? Holmes se inclinó hacia adelante. Ese pisapapeles se encontraba perfectamente alineado con el borde del escritorio, como si no hubiera sido tocado. Pero según el mayordomo, Pembury solía tenerlo junto a los papeles importantes. Es decir, estaba fuera de lugar. O alguien lo movió deliberadamente, o lo reemplazó. ¿Y qué importancia tendría? Podría no tener ninguna, replicó con una chispa en los ojos, salvo que encontré en la base del guante una pequeña mancha de marfil raspado. Watson, me temo que nuestro guante y ese león han estado en contacto más íntimo de lo que admiten sus respectivos dueños. Me senté con más atención. ¿Insinúas que hubo un forcejeo? Algo más sutil. Quizá el león fue utilizado como arma. ¿Un pisapapeles? Pero no había heridas visibles. Holmes se levantó, fue hacia una estantería y tomó un volumen médico con naturalidad asombrosa. En casos de hemorragia cerebral por trauma interno, un golpe preciso detrás de la oreja no siempre deja señal inmediata. Aún así, basta para matar en silencio, especialmente a alguien que ya padezca problemas circulatorios. El forense lo confirmará mañana. Dio una vuelta por la sala, encendiendo la pipa sin prisa. El guante estaba a la derecha del cuerpo, lo cual no concuerda con la posición natural si simplemente se hubiese caído. Y si, como afirma la señorita Trevelyan, ese guante no le pertenece y no era de Lord Pembury, solo queda una opción lógica: pertenece a una tercera persona presente en la escena. ¿Una mujer?, pregunté. Holmes asintió con gravedad. Una mujer que no quería ser vista, una mujer que perdió un guante al irse, posiblemente en prisa o agitación, y el guante, amigo mío, está hecho a medida.
piel italiana, costura manual. No cualquier dama posee uno así, alguien adinerada o relacionada con la aristocracia. Tomó una tarjeta y escribió en ella con trazos rápidos. ¿Qué haces? Una consulta. Voy a enviar esta descripción a mi contacto en Bond Street. Si alguien encargó estos guantes en los últimos 6 meses, lo sabremos antes del amanecer. Mientras el mensajero partía bajo la lluvia, Holmes volvió a su sillón. Ahora hablemos de Fairfax. ¿El primo? Exactamente. Un hombre que niega que Pembury tuviera problemas de salud, aunque hay testimonios que indican lo contrario, y que invita a Rawlings a la casa el mismo día en que ocurre la muerte. Demasiada previsión para alguien en shock. Y lo más intrigante de todo, el señor Fairfax afirmó no conocer a la señorita Trevelyan personalmente, pero en una carta encontrada en el estudio aparece su nombre junto al de él. Me enderecé. ¿Qué tipo de carta? Holmes alzó una ceja. Un borrador sin enviar, con tinta aún fresca, dirigido a un tal Sir Carvel R., hablando de negociaciones indeseables entre Violet Trevelyan y el heredero no declarado. Fairfax sabía más de lo que dijo, mucho más. ¿Crees que hay un conflicto por herencia? Watson, en estos casos siempre hay herencia. Golpeteo en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era el joven mensajero, calado hasta los huesos, que sostenía una pequeña tarjeta con letra femenina. Holmes la leyó en silencio. Luego me la tendió. Señor Holmes, si valora la vida de alguien inocente, véame mañana al amanecer en el invernadero del jardín de Kew. Nadie más debe saber. V.T. Watson, dijo Holmes con una sonrisa apenas contenida. La dama que no lloró acaba de empezar a hablar. Capítulo 5. Sombras en el invernadero de Kew. La bruma matinal se cernía sobre Londres con una densidad lechosa que hacía parecer más difusos aún los contornos de la ciudad. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada lateral del Real Jardín Botánico de Kew, apenas comenzaba a despuntar la luz del amanecer. Holmes descendió sin una palabra, envuelto en su largo abrigo negro, mientras yo lo seguía con el sombrero calado hasta las cejas, protegiéndome del rocío que impregnaba el aire. El lugar tenía una quietud casi sagrada. Las veredas estaban cubiertas de hojas húmedas y el canto lejano de algún mirlo era lo único que rompía el silencio. Nos deslizamos entre los senderos hasta alcanzar la enorme estructura de cristal del invernadero tropical, donde las primeras luces del día apenas lograban abrirse paso a través de los paneles empañados. ¿Crees que la señorita Trevelyan vendrá? Pregunté en voz baja mientras empujábamos la puerta lateral del invernadero. Ella vendrá, dijo Holmes con certeza. Una mujer no se expone a semejante riesgo si no tiene una verdad que pesa más que su reputación. El interior del Shintushin invernadero era húmedo, silencioso y densamente poblado de helechos colosales, orquídeas exóticas y palmas gigantes que formaban pasillos naturales entre la vegetación. El suelo crujía suavemente bajo nuestros pasos. No tardamos en verla. Estaba sola, de pie junto a una fuente central rodeada de lirios acuáticos. Llevaba un abrigo verde oscuro y un sombrero sencillo, sin adornos. Al vernos, no se inmutó. Sus ojos, grandes y claros, se fijaron en Holmes con una mezcla de decisión y temor. Gracias por venir, señor Holmes. No podía hablar en la casa. Ni frente al Lestrade, ni siquiera frente a usted, hasta ahora. Holmes hizo un leve gesto de cortesía. Tiene usted la palabra, señorita Trevelyan. Ella tragó saliva.
Sus manos estaban enfundadas en guantes de lana gris. Por un momento, pareció buscar la frase precisa para comenzar. «Yo estuve allí anoche», dijo por fin. «No durante la muerte de Lord Pembury, pero antes, mucho antes de que lo encontraran. Y vi algo que no debía ver». No interrumpimos. Holmes inclinó ligeramente la cabeza, alentándola a continuar. «Recibí una nota esa tarde. Provenía de Edmund Fairfax. Me pedía que me reuniera con él en el jardín trasero de la casa. Decía que tenía información importante sobre Lord Pembury, sobre una herencia que me concernía. Yo no sabía qué pensar. Así que fui. ¿A qué hora? Unos minutos después de las 8. Holmes asintió. La misma hora mencionada en la tarjeta encontrada en el estudio. Pero no fue Fairfax quien me esperaba. Era Lord Pembury. Estaba nervioso. Me dijo que había descubierto una traición dentro de su propia familia, que temía por su vida. Me dio un sobresellado y me pidió que lo entregara a un tal Rawlings si algo le sucedía. «¿Dónde está ese sobre ahora?», preguntó Holmes con súbita intensidad. «Lo tengo en mi habitación escondido». No me atreví a entregarlo. No después de lo que vi luego. Hizo una pausa. Sus ojos se nublaron. Volví sobre mis pasos hacia la calle, dispuesta a marcharme. Fue entonces cuando vi, desde lejos, una figura salir por la puerta trasera. No era Lord Pembury. Era una mujer, alta con velo. Caminaba deprisa y algo brillaba en su mano. Creo que era el león de marfil, el pisapapeles. Lo llevaba como si fuera un objeto robado. Holmes intercambió una rápida mirada conmigo. ¿La reconoció? No del todo, pero algo en su forma de caminar me resultó familiar. La he visto antes. En algún salón, tal vez. Alguien de clase alta. Lo sé por la postura, por el abrigo. No era una criada. ¿Por qué no le dijo esto a la policía? ¿Y arriesgarme a ser arrastrada al escándalo? ¿A que me acusaran de encubrir un crimen? Ya bastante riesgo tomé con lo del sobre. Pero ahora sé que no puedo quedármelo. Holmes se acercó a ella. «Señorita Trevelyan, confío en que usted aún tiene ese sobre en su poder. Necesitaré verlo esta misma mañana. ¿Puede traérmelo?» «Sí. En 1 hora estaré en Baker Street». «Una última pregunta», dijo Holmes, mientras ella se giraba para marcharse. «¿Qué llevaba usted puesto anoche?» «Un vestido negro y un abrigo largo de terciopelo, sin sombrero, sin guantes». «¿Está segura?» «Por supuesto. Los perdí hace una semana. Dejé los de cuero en casa». Holmes la observó partir, el eco de sus pasos amortiguado por las hojas húmedas. Cuando desapareció entre los helechos, me volvió a mirar con una expresión de satisfacción sombría. «Ya no es una dama sin voz, Watson. Ahora es una clave, una testigo entre dos fuegos, y ese sobre, si existe, podría ser el primer rastro directo hacia la verdad». Salimos del invernadero en silencio. El sol apenas asomaba entre las nubes, pero por primera vez desde que comenzó el caso, sentí que una parte del misterio se desplazaba, como una sombra que cambia de forma antes de mostrar lo que oculta. Capítulo 6. El sobre y la huella. De un nombre, pues a las 8:15 de aquella misma mañana, un carruaje discreto se detuvo frente al 221B de Baker Street. Holmes aguardaba en pie junto a la ventana, los brazos cruzados detrás de la espalda y una leve sombra en el entrecejo. Yo permanecía en mi habitual butaca, con una libreta abierta sobre las rodillas y la pluma suspendida en el aire.
Ambos sabíamos que lo que estaba por llegar podía trastocar la lógica del caso, o confirmarla. Violet Trevelyan subió las escaleras con paso firme, sin titubeos. Vestía ropa más sencilla que la del día anterior. Abrigo de lana gris, sombrero modesto, sin joyas a la vista, pero conservaba ese aire de elegancia contenida que le era propio. Cuando la señora Hudson la hizo pasar, traía entre las manos un pequeño paquete envuelto en seda azul. «Lo escondí dentro de un joyero», dijo sin ceremonia, entregándoselo a Holmes. Era lo único que me pareció seguro. Holmes desató el nudo con cuidado. Dentro había un sobre de papel grueso, amarillento en los bordes, con el lacre intacto. En el reverso, una única palabra escrita con letra inclinada y firme. «Rawlings». Holmes no rompió el sello de inmediato. En su lugar, lo sostuvo contra la luz de la ventana, papel de hilo francés, común entre diplomáticos, sellado con cera inglesa, color escarlata, empleado a menudo por... Se interrumpió bruscamente. «Watson, anota esto. Sello sin emblema familiar, intencionalmente anónimo. Muy bien, ahora veamos qué se oculta en su interior». Con un movimiento ágil rompió el sello. Sacó 2 hojas. La primera, escrita por completo de puño y letra de Lord Pembury. La segunda, un fragmento de un manuscrito en latín, antiguo y en tinta difusa, evidentemente frágil. Holmes comenzó a leer en voz alta el primero. «Querido Rawlings, si está leyendo esto, temo que mis sospechas eran fundadas. El manuscrito que usted me ofreció contiene más que rarezas académicas. Es un documento cifrado, un registro secreto de una sociedad que aún opera bajo nombres falsos. En él encontré una referencia directa a un nombre que usted, sin duda, reconocerá: Edmund Fairfax, mi propio primo. Él ha estado usando mis recursos para comprar silencio, alterar registros y proteger a una mujer mencionada en el segundo folio. La dama de las sombras. No sé quién es, pero si algo me ocurre, ese nombre debe ser rastreado. Le encomiendo esta labor y confío en su discreción». Holmes se detuvo, nos miró a ambos y luego depositó la hoja sobre la mesa con delicadeza, como si el peso del contenido pudiera fracturarla. «¿Fairfax implicado en una red de silencios comprados?», pregunté, aún sin salir de mi asombro. «No solo eso», replicó Holmes. «La dama de las sombras». ¿Recuerdas, Watson? La figura que Violet vio la noche del crimen, escapando con el león de marfil en las manos. No era una visita casual. Era parte de algo más grande. Violet habló por fin, su voz apenas un susurro. «¿Cree que Fairfax quería incriminarme?» Holmes no respondió de inmediato. Tomó la segunda hoja y la observó con detenimiento. «Esto no es solo un manuscrito antiguo, es un registro codificado, listas de nombres, fechas, palabras en clave. Y aunque no tengo aún la clave exacta, aquí está», señaló una línea en el margen escrita en tinta distinta: LDS, penúltimo susurro en la cadena. LDS, murmuré. ¿Las iniciales de la dama de las sombras? Posiblemente, pero también puede significar algo más. Una organización, una etapa, un mensaje cifrado. Lo que está claro, añadió Holmes levantando la vista, es que Pembury descubrió una red, una que implicaba a su primo, a una figura femenina desconocida, y a documentos lo bastante comprometedores como para que alguien matara por ellos. ¿Y Rawlings?, pregunté. ¿Es inocente? No lo sabemos aún, admitió Holmes.
Pero si este sobre iba dirigido a él y Fairfax ya lo sabía, entonces... Rawlings puede estar en peligro. O puede ser parte del juego. Violet se incorporó lentamente. ¿Qué debo hacer ahora? Holmes la observó por un largo instante. Señorita Trevelyan, su papel aún no ha terminado. Le ruego que no abandone Londres. Alguien la observa, probablemente desde el mismo día en que usted recibió esta carta. Pero ahora sabemos algo que ellos no saben. Usted no está sola. Ella asintió con firmeza, y tras una breve despedida, abandonó la casa. Cuando nos quedamos a solas, Holmes se recostó en su sillón y cerró los ojos. «Watson», dijo, «ve preparando tu abrigo. Esta noche iremos al número 14 de Upper Grosvenor Street, pero no por la puerta principal. ¿Y qué esperamos encontrar?» Holmes abrió un solo ojo. No qué, sino quién. Alguien está mintiendo bajo ese techo. Y es hora de hacer que el león de marfil ruja. Capítulo 7. El intruso en la casa. De los secretos. La noche había caído sobre Londres como una cortina de terciopelo negro, densa y sin luna, mientras el número 14 de Upper Grosvenor Street se mantenía en penumbra. Solo una lámpara en la ventana del piso superior insinuaba vida en su interior. El resto de la fachada, envuelta en sombras, parecía más una pintura sin terminar que una residencia habitada. Holmes y yo nos deslizábamos por el costado de la casa, bordeando el seto del jardín con sigilo, evitando las losas sueltas que podían delatarnos. A diferencia de otras incursiones nocturnas a las que me había arrastrado, esta vez mi compañero parecía singularmente silencioso, su expresión más grave de lo habitual. Llevaba consigo una pequeña ganzúa envuelta en cuero, y su sombrero estaba inclinado de tal manera que ocultaba casi por completo el brillo calculador de sus ojos. La puerta del invernadero da al despacho trasero, susurró, señalando una entrada apenas visible entre la hiedra. Según mi observación de esta mañana, el pestillo está desgastado. No debería ofrecer mucha resistencia. Un clic sutil, y la puerta cedió sin más que un leve crujido. Ingresamos al interior, donde el perfume de las plantas nocturnas y la humedad de la tierra nos envolvió como un aliento antiguo. Desde allí avanzamos a través de una galería en penumbra hasta el estudio de Lord Pembury. Holmes se detuvo antes de abrir la puerta. «Recuerda, Watson, no buscamos pruebas inmediatas. Buscamos movimiento. Un error. Una omisión. A estas alturas, la verdad no está escrita. Se esconde en lo que falta». Empujó la puerta sin ruido. El despacho estaba tal como lo habíamos dejado días antes. El escritorio permanecía intacto, con la lámpara de aceite apagada y el león de marfil de nuevo sobre la esquina, como un centinela vigilante. Pero había algo más. Una presencia. Holmes alzó la mano y me indicó que me quedara quieto. Luego, sin encender la lámpara, se deslizó hacia el extremo opuesto del estudio, donde un armario de nogal permanecía entreabierto. En ese instante se escuchó un susurro, no de voz, sino de tela al rozar la madera, seguido del reflejo fugaz de algo metálico. Holmes se lanzó como un felino. «¡Detente ahí!», un forcejeo breve resonó entre los muros. Cuando encendí la lámpara, la escena se reveló. Holmes sujetaba por el brazo a una figura vestida de oscuro, con el rostro semicubierto por una bufanda. Era un hombre de contextura delgada, pero vigoroso, y sus ojos mostraban una mezcla de furia
y desesperación. —¿Quién es usted? —exigí. —Lo sabremos enseguida —dijo Holmes con calma, palpando los bolsillos del intruso. Extrajo un llavero, una navaja y, finalmente, un sobre doblado en 4. Holmes lo abrió. Contenía una lista de nombres encabezada por las letras LDS. Al pie, una firma conocida, E. Fairfax. Vaya, vaya, murmuró Holmes. Al parecer, nuestro anfitrión tiene más que un escritorio lleno de secretos. El intruso, jadeante, rompió su silencio. —No soy un ladrón, ¿no lo entiende? Él me chantajeaba. Pembury no era una víctima inocente. Holmes no soltó su brazo. —Entonces, explíquese antes de que lo entreguemos a Scotland Yard. —¿Quién es usted? —Mi nombre es Howard Langley. Trabajo en la oficina de pasaportes. Lord Pembury me obligaba a falsificar identidades para ciertos asociados suyos, gente de alta posición. Yo estaba atrapado. ¿Y qué buscaba aquí esta noche? El resto de los documentos. Lo juro. Hay una caja escondida. El manuscrito original, las cartas, nombres. Fairfax quiere que desaparezcan. Yo solo quería protegerme. ¿Protegerse? Repetí con escepticismo. ¿De qué? ¿De la ley? De la dama. Ella ya mató una vez. El silencio se hizo espeso. Holmes soltó lentamente a Langley y lo empujó a una silla. —Explique eso. Langley se pasó una mano temblorosa por la cara. No sé su nombre, solo cómo se mueve. Siempre entré. Las sombras. Viste de negro. Nadie la menciona, pero todos la temen. Una noche, Lord Pembury me citó en secreto y me dijo que quería dejar todo. Disolver el círculo. Dijo que tenía pruebas contra ella, que iría con Rawlings a revelar todo. Y luego murió. Holmes cruzó los brazos. ¿Y usted decidió que era buen momento para colarse en su casa? Si Fairfax las encuentra antes, estoy perdido. Holmes me miró con gravedad. Watson, este asunto ha dejado de ser un caso de asesinato. Es una red con nombres protegidos por pasaportes falsos y secretos sellados con sangre. Holmes volvió a mirar a Langley. Usted se queda aquí. No huirá. Voy a traer al inspector Lestrade. Pero antes, dígame, señor Langley, ¿la dama usa guantes de cuero? Langley tragó saliva. Su voz salió casi como un hilo. Siempre. Negros, ajustados. Como si no quisiera dejar rastro, ni piel. Holmes asintió en silencio. Luego, sin añadir palabra, me indicó con la mirada que lo acompañara fuera. Cuando salimos al jardín, el viento había cesado, pero en el aire, algo más pesado que la humedad pendía sobre nosotros. Algo que aún no veíamos, pero que, al parecer, ya nos observaba. Capítulo 8. Nombres que no figuran en ningún registro. Al amanecer, regresamos a Baker Street, con el cielo teñido de gris perlado, como si la ciudad aún se negara a despertar del todo. La figura de Langley seguía grabada en mi mente, los ojos abiertos de par en par, las manos aún temblorosas, y esa mención final, casi reverente, casi temerosa, de la mujer de los guantes negros. La dama, el nombre no dicho, el silencio, que todos respetaban más que la ley. Holmes no había pronunciado palabra desde que dejamos Grosvenor Street. Durante el trayecto de regreso, su rostro fue una máscara de reflexión férrea, solo perturbada por breves sacudidas de los dedos en el brazo del asiento, como si sus pensamientos rebasaran el contenedor de su serenidad habitual. Una vez dentro,
Se dirigió directamente al escritorio y sacó una carpeta delgada que había conservado aparte desde los primeros días del caso. «Watson», dijo con tono firme, «hay algo que no te he mostrado aún». Preferí esperar hasta tener el contexto adecuado. Extendió sobre la mesa una hoja con encabezado oficial, Oficina de Pasaportes y Registro de Extranjería. En ella figuraban una serie de nombres, cada uno acompañado de una fecha y un destino de viaje. ¿Qué es esto? Un extracto que solicité al conocer el nombre de Howard Langley. Fechas recientes. Solicitudes de pasaportes procesadas por él en los últimos 3 meses. Observa los destinos. Examiné la lista. Berlín, París, Praga, Viena, todos destinos de embajadas, movimientos de personal diplomático. Pero había algo más. «Aquí hay un nombre tachado», dije señalando la tercera línea. «¿Por qué?» «Precisamente. No figura en ningún registro oficial del Ministerio del Interior. El nombre fue ingresado, procesado y luego eliminado, pero no completamente. Langley dejó un error, el número de folio. Y ese número figura en un archivo paralelo que conseguí a través de un contacto en Whitehall». Holmes extrajo una segunda hoja, esta vez sin encabezado. Solamente 3 líneas, escritas a mano, bajo una fecha del mes pasado, entrada validada, nombre, Sigrid Vael, destino, Viena, justificación, asuntos culturales confidenciales, acompañante no especificado, requiere validación silenciosa, contacto, Fairfax. «¿Quién es Sigrid Vael?», pregunté, sin encontrar en mi memoria ningún eco de ese nombre. Eso, Watson, es lo más interesante de todo. No existe. Ni en los archivos de la embajada, ni en el padrón diplomático, ni en las listas de residencia extranjera. Y sin embargo, aquí figura como persona autorizada a viajar con salvoconducto completo. ¿Crees que ella es la dama? Creo que es el único nombre que todos han evitado pronunciar. Y más aún, el manuscrito menciona una figura del norte traída a Londres para sellar pactos de silencio. ¿Qué nacionalidad crees que sugiere ese nombre, Vael? ¿Escandinava, quizás sueca? ¿Noruega? Justamente. Y recuerda, Violet Trevelyan vio a una mujer alta, envuelta en abrigo, moverse como una sombra con el pisapapeles en la mano. Sigrid. Vael llegó a Londres bajo la protección de Fairfax, falsificada por Langley y probablemente asistida por Pembury, hasta que éste decidió traicionarlos. Me senté lentamente. La escala del asunto se expandía con cada capa revelada. ¿Y Rawlings? ¿Dónde encaja? Un académico, sí, pero también un cazador de documentos raros. Posiblemente un aliado involuntario. O quizás algo más. Necesitamos verle hoy mismo, antes de que alguien más lo haga. En ese momento, la puerta sonó con fuerza. La señora Hudson se apresuró a abrir y nos anunció, alarmada: «Señor Holmes, hay un caballero abajo. Dice que viene en nombre del señor Rawlings, pero está alterado. Pregunta por usted con urgencia». Holmes se levantó de inmediato. «Hazlo subir, señora Hudson, y por favor, que nadie más entre». Instantes después, un hombre delgado, con barba desordenada y gafas empañadas, subía los peldaños casi a tropezones. Llevaba un maletín desabrochado y su abrigo aún mojado por la niebla exterior. «Señor Holmes», dijo entre jadeos, «mi nombre es Arnold Pierce. Soy asistente del señor Rawlings. Trabajo con él desde hace 5 años. Le ruego que me escuche. Algo ha sucedido».
Holmes le indicó que hablara. El hombre sacó una carta del bolsillo interior de su abrigo. La encontré sobre su escritorio esta mañana. Él no regresó anoche. Nadie lo ha visto desde que salió del museo a las 7. Pero esta carta no es suya. No está firmada, pero estaba en su sobre, con su nombre. Y dentro hay solo una frase. Holmes desplegó la hoja. El saber también puede ser condenado al silencio. No lo intentes. Nos miramos en un instante cargado de tensión. Holmes no parpadeó. Watson, ¿qué es lo que siempre ocurre cuando alguien se acerca demasiado a la verdad? Desaparece, dije. Holmes asintió. Y cuando una mujer sin nombre mueve los hilos en las sombras y todos los testigos tiemblan al recordarla, solo queda una pregunta que importa. ¿Qué sabe Rawlings? ¿Y aún vive para contarlo? El reloj dio las 9. Holmes se levantó de golpe. Vamos al museo. Hoy no buscaremos pruebas, Watson. Hoy buscaremos a un hombre antes de que lo encuentren otros. Capítulo 9. El vestigio entre estanterías. El Museo de Literatura y Manuscritos Raros se alzaba, solemne y silencioso, en el corazón de Bloomsbury. Bajo la niebla tenue de la mañana, sus columnas de piedra y ventanas abovedadas parecían vigilar la calle como los ojos severos de un académico centenario. Cuando llegamos, el vestíbulo estaba prácticamente vacío, salvo por un vigilante que hojeaba un periódico con aire distraído y un reloj de péndulo que marcaba con solemnidad cada segundo que Rawlings seguía sin aparecer. Holmes se identificó con una credencial del Yard, una cortesía que Lestrade le había ofrecido años atrás, más por resignación que por deferencia, y fue conducido junto conmigo a las salas interiores, donde la humedad del aire olía a papel antiguo, cuero y cera pulida. La oficina del señor Rawlings está al fondo, junto a la sección de manuscritos cifrados, indicó el vigilante. No ha venido hoy. Y eso no es propio de él. El pasillo estaba flanqueado por vitrinas de madera repletas de volúmenes imposibles, tratados medievales, códices orientales, fragmentos de cartas selladas con lacres desgastados. Una sensación de gravedad se asentó sobre nosotros mientras cruzábamos aquella galería del conocimiento prohibido. La puerta de la oficina de Rawlings estaba cerrada, pero sin seguro. Holmes empujó suavemente y entramos. El interior no mostraba signos evidentes de lucha. La lámpara de gas colgaba apagada del techo, y la luz que se filtraba por el tragaluz iluminaba el polvo en suspensión. Sobre el escritorio, sin embargo, algo rompía la armonía del orden habitual. Un libro abierto, detenido en una página marcada con una pluma rota. Una taza de café volcada con un anillo de líquido seco sobre un mapa de Viena, y junto al borde una hoja arrancada de algún manuscrito con un solo párrafo subrayado en rojo. Holmes se acercó sin tocar nada. Leyó en voz baja, la figura oculta entre embajadas, protectora de secretos sellados en la fe del norte. Su nombre no figura, pero su firma es el silencio. Se giró hacia mí. Watson, acabamos de leer la mejor descripción de Sigrid Vale hasta ahora, y lo que más me inquieta es el modo en que Rawlings ha dispuesto esta escena. No es accidental. Esto fue dejado para nosotros. ¿Crees que Rawlings se esconde? No, dijo Holmes, inspeccionando la parte trasera del escritorio. Creo que lo obligaron a esconderse o a huir. Encontró una pequeña caja fuerte empotrada tras un panel. Sin perder tiempo, aplicó su lupa sobre la cerradura, examinando las marcas más recientes, manipulada hace pocas horas.
murmuró. Y no por Rawlings. Las marcas son torpes. Quien la abrió buscaba algo con urgencia. Y lo encontró. La caja está vacía. Se giró de golpe y abrió los cajones. Entre hojas sueltas y sobres sin dirección, encontró una libreta de cuero con las iniciales AR. La hojeó con rapidez. Notas personales, lecturas, referencias a Pembury. ¿Y aquí? Fairfax. EF trajo a la mujer. ¿No habla? Solo observa. Le temen más que a los propios nombres. Mencionó un acuerdo sellado en 1884. Pembury duda. Quiere romper el silencio. No durará mucho. Holmes cerró la libreta de golpe. Este hombre sabía que alguien lo vigilaba y que Pembury no era solo un viejo aristócrata, sino un eslabón que pensó en salirse de la cadena. De pronto, se escuchó un sonido leve más allá de la puerta. Un roce. Holmes se irguió, alzó la mano y apagó la lámpara. Todo quedó en penumbra. Nos acercamos a la puerta con pasos contenidos. Otro roce. Luego un susurro de tela. Holmes abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Alguien ha estado escuchando, dijo en voz baja. Y no lleva zapatos pesados. O es una mujer, o alguien entrenado. Corrió hacia el extremo del pasillo. Yo lo seguí. La figura, alta, ágil, vestida con abrigo oscuro y velo sobre el rostro, dobló. Justo al salir hacia el ala norte del museo, la perseguimos por la galería de vitrinas hasta la salida lateral, pero cuando empujamos la puerta, nada, ni un alma. Holmes se detuvo. A sus pies, una delgada mancha de humedad. Una huella apenas visible, pero inconfundible. La marca de un tacón fino sobre el barro arrastrado de la noche anterior. Se agachó, tocó el suelo y dijo casi para sí mismo: guantes negros, pasaportes falsos, libros antiguos que delatan secretos modernos, y ahora una mujer que se desvanece como tinta en papel mojado. Se incorporó con lentitud. Watson no era un simple visitante. Esa era ella, la dama, Sigrid Vael. Y si ha venido aquí, es porque Rawlings ya no tiene nada que guardar. ¿Crees que lo ha matado? Holmes guardó silencio. Luego, con expresión helada, respondió: no lo sé. Pero en esta partida, cada movimiento es una advertencia. Y esta ha sido clara. Estamos cada vez más cerca. Por eso ella ya no se esconde. Capítulo 10. Los ecos de Viena. La noche se había asentado sobre Baker Street con un aire de amenaza silenciosa. En el salón principal, las cortinas estaban corridas, la chimenea ardía con furia contenida, y sobre la mesa de roble reposaban los documentos recuperados del museo junto a la libreta de Rawlings. Holmes permanecía de pie ante el fuego, el ceño fruncido y la mirada fija en las llamas, como si éstas pudieran devolverle una imagen perdida en los pasillos del archivo donde Sigrid Vael se había desvanecido horas antes. Ella no está huyendo, dijo de pronto, rompiendo el silencio. Me sobresalté. Llevaba casi media hora en silencio, limitándome a repasar mis notas. ¿A qué te refieres? Holmes se giró lentamente. No es una fugitiva. No se esconde en callejones ni espera en habitaciones oscuras como un asesino común. No, Watson. Ella se mueve con control, como una sombra que conoce cada rincón antes de llegar a él. Entonces, ¿por qué exponerse en el museo? Porque sabía que encontraríamos algo y quiso ver cómo reaccionábamos. La dama,
o como prefiero llamarla ya, Sigrid Vael, está tanteando nuestras debilidades. Observa si puede. Desorientarnos. Pero ha cometido un error. Tomó la libreta de Rawlings y la abrió por una de las últimas páginas. Allí, una breve nota garabateada con rapidez destacaba entre los apuntes. Tercer salón, mapa de Viena, inscripción oculta. Traslámina de 1884. Confirmar conexión con la biblioteca de la Academia. ¿Recuerdas el mapa manchado de café sobre su escritorio? No fue un descuido, explicó Holmes. Fue una señal. Él sabía que podía desaparecer y nos dejó un camino. ¿A Viena?, pregunté incrédulo. No físicamente. A través del conocimiento. El mapa que él usó en su oficina es una reproducción del que cuelga en el tercer salón del museo. Mencionó una inscripción, algo que conecta ese año, 1884, con la red que Penbury y Fairfax han intentado silenciar. Holmes se dirigió al perchero y tomó su abrigo. ¿A dónde vas ahora? Al museo, de nuevo, pero esta vez no buscaremos huellas. Buscaremos palabras. Si Rawlings estaba en lo cierto, hay algo escrito ahí que no debía verse. Algo que solo podía entender quien conociera el año y su historia. 40 minutos después, estábamos nuevamente en el Salón de las Geografías Históricas del museo. Un guardia adormilado, sobornado con un donativo discreto para la Sociedad de Preservación de Manuscritos, nos permitió el acceso sin más que un murmullo. El tercer salón era largo y estrecho, con mapas colgados a ambos lados como tapices, cartográficos del pasado. El de Viena, fechado en 1884, se extendía bajo una cubierta de vidrio ligeramente opaca. Holmes encendió una lámpara de mano y enfocó los bordes. Busca alguna lámina añadida, algo que haya sido puesto encima, o detrás. Observé la parte inferior del marco. Un pequeño pliegue sobresalía junto al borde derecho. ¿Aquí?, dije. Esto no forma parte del mapa. Holmes se acercó, levantó con cuidado el borde de la lámina y reveló un fragmento de papel amarillento adherido al reverso. Contenía una inscripción escrita en alemán antiguo. Holmes la leyó en voz baja. Los nombres que no pueden hablar serán escondidos bajo el sello de la flor blanca. El heredero será testigo. La dama sellará el pacto. Nos miramos. ¿La flor blanca?, pregunté. Un símbolo, quizá una orden secreta. En la heráldica, la flor blanca, la rosa sin espinas, representa silencio, pureza o sacrificio. En este contexto, podría ser un emblema de una sociedad, un código. ¿Y el heredero? ¿A qué se refiere? Podría ser Penbury o alguien más, alguien aún vivo. ¿Y si la dama no mató a Penbury simplemente por traición? ¿Y si lo hizo porque estaba preparando la transferencia del secreto a un nuevo guardián? Un crujido repentino cortó el aire. Nos giramos. Una figura alta, cubierta con un velo oscuro, estaba al otro lado del salón. Holmes dio un paso al frente. Sigrid Vael, pero antes de que pudiera avanzar, la figura retrocedió en silencio y desapareció por la puerta lateral. Holmes corrió tras ella. Yo le seguí, pero el pasillo ya estaba vacío. Solo quedaba el eco de pasos recientes, una puerta entreabierta y el perfume tenue del jazmín. Holmes regresó sin aliento. Otra advertencia.
Ella estaba aquí antes que nosotros. Sabía que vendríamos. Y aún así nos dejó leerlo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué mostrar el mensaje? Holmes se detuvo ante el mapa. Porque quiere que sepamos. Porque nos está preparando. Y Watson se giró hacia mí. Creo que el heredero mencionado aún no sabe que lo es. Capítulo 11. El heredero que no sabía. La bruma matutina aún colgaba sobre Londres cuando regresamos, a Baker Street. Eran apenas las 6:30, y el vecindario entero parecía respirar con lentitud, ignorante del secreto que había comenzado a emerger desde los pasillos del museo. Holmes se sentó sin quitarse el abrigo, encendió la pipa, con una rapidez que traicionaba su impaciencia, y se recostó en su sillón con los ojos entrecerrados como un ajedrecista visualizando la jugada final. Yo me acomodé frente a él, aún rumiando las palabras escritas detrás del mapa de Viena. El heredero será testigo. ¿Quién es, Holmes?, pregunté, rompiendo el silencio. ¿Quién es ese heredero? Holmes no respondió de inmediato. Dejó que la primera nube de humo se deslizara hacia el techo antes de hablar. Piénsalo, Watson. Lord Pembury descubrió que su primo, Fairfax, participaba en una red silenciosa de nombres y documentos falsificados. Mencionó en su carta a Isintos Rawlings que temía por alguien más, alguien que aún no había sido declarado un heredero oculto. Exactamente. Y considera esto. Fairfax vive en la casa de Pembury, administra sus bienes y siempre ha negado que Pembury tuviera parientes fuera de él. Sin embargo, la señorita Trevelyan fue recibida en esa casa, incluso antes de que el testamento fuera cuestionado. Me enderecé, comprendiendo poco a poco hacia dónde apuntaba. ¿Insinúas que Violet Trevelyan? Holmes alzó un dedo. No lo insinúo, lo deduzco. Su nombre aparece en la carta incompleta de Pembury. Fue convocada antes de su muerte. Y su reacción al guante fue significativa. No fue sorpresa, sino contención. Y recuerda lo que dijo. Nunca tuve un par de guantes como ese. No dijo, nunca he visto ese guante. Entonces, ¿crees que ella no era solo una testigo? Era la hija ilegítima de Lord Pembury. El verdadero testigo. El heredero. Me quedé en silencio. Violet Trevelyan, con su reserva elegante y su mirada firme, cobraba de pronto una nueva dimensión. No era solo una presencia en el borde del crimen, sino una pieza central. Y tal vez un objetivo. Holmes se levantó de golpe. No hay tiempo que perder. ¿Vas a verla? No. Si yo puedo deducir esto, Fairfax también. Y si Sigrid Vale está observando, como lo ha estado haciendo desde el principio, entonces Violet ya no está segura. Tomó un papel y escribió una nota breve con su caligrafía compacta y enérgica. Señorita Trevelyan, salga de su domicilio inmediatamente. No diga a nadie a dónde va. Diríjase al Hotel Langford, habitación 203. Allí estará a salvo. Le explicaré todo en persona antes del mediodía. S.H. Watson, lleva esto tú mismo. No te detengas, no tomes el carruaje habitual. Usa la ruta más directa por Marylebone Road. Si alguien la está vigilando, debemos llegar antes que ellos. Una hora después, regresé a Baker Street con el rostro endurecido por la urgencia. Violet había recibido la nota en bata, sorprendida, pero sin discutir. Hizo su maleta al instante. Cuando me despedí, ya se disponía a salir por la puerta trasera, envuelta en un abrigo sin insignias. ¿Y bien?, preguntó Holmes. Se fue. Tomará un coche hasta el Langford. Nadie la siguió. Excelente.
Eso nos da un respiro. Se sentó junto al escritorio, donde aún reposaban los papeles del museo. Abrió la libreta de Rawlings y hojeó las primeras páginas hasta hallar un símbolo dibujado a mano, una flor de 5 pétalos, con un punto negro en el centro. «¿La flor blanca?», dije. «Sí», respondió Holmes, con un brillo extraño en los ojos. «Pero observa esto. Debajo del símbolo, Rawlings había anotado lo siguiente: significa silencio sellado por sangre. Solo se transmite si el heredero acepta. Solo entonces la dama se desvanece». «¿Acepta qué?», pregunté. «El pacto. La cadena de protección. El archivo de los nombres. El peso de una historia que ha sido ocultada durante décadas. Violet Trevelyan no solo heredó una fortuna, heredó una red, una promesa. Y ahora debe decidir si la continúa o la destruye». En ese momento, un sobre fue deslizado bajo la puerta. Holmes se levantó al instante. Lo recogió y lo abrió. Dentro, una sola nota. «Ella ya ha sido visitada. El tiempo se termina». S.B. Holmes apretó los labios. «Vamos, no esperaremos a que nos dicten el final. Vamos al Langford». 10 minutos después, el carruaje nos dejó frente al Hotel Langford. Subimos las escaleras de mármol 2 a 2. Al llegar a la habitación 203, Holmes golpeó 3 veces. Nada. Golpeó otra vez. Silencio. Sacó una ganzúa. La cerradura cedió tras segundos de tensión. La habitación estaba vacía. Sobre la cama, una carta doblada. Holmes la tomó. No era de Sigrid Vale. Era de Violet. «Señor Holmes, agradezco su advertencia, pero he tomado mi propia decisión. No huiré. Si soy el testigo, debo enfrentar lo que ello implica. Voy al único lugar donde todo comenzó, la casa de Pembury. Si la dama me espera, que así sea». «Betty». Holmes cerró los ojos por un instante. Lo ha entendido todo. Y ha elegido el tablero donde jugará su última carta. Me miró con gravedad. «Vamos, Watson. La partida ha llegado a su final. Y no podemos dejarla sola con el león». Capítulo 12. El silencio bajo el león. La mansión de Upper Grosvenor Street se alzaba en la niebla como una sombra vieja, consciente de que ocultaba más que recuerdos. El número 14 no era ya una simple dirección. Era el epicentro de una red de secretos entretejidos a lo largo de décadas, y esa noche todos los hilos conducían a su estudio, al león de marfil, al manuscrito desaparecido, al pacto sellado por la flor blanca y a una mujer que había dejado de huir. Holmes y yo cruzamos el umbral sin anunciar nuestra llegada. La puerta estaba abierta, lo cual era, en sí mismo, una advertencia. A cada paso el silencio parecía más pesado. No había criados, no se escuchaba una voz, solo el eco de nuestros pasos sobre el mármol del vestíbulo. El estudio tenía la lámpara encendida. Violet Trevelyan estaba de pie junto al escritorio, vestida con un abrigo oscuro. No parecía asustada. En sus manos sostenía un objeto envuelto en terciopelo. «Señor Holmes». «Doctor Watson», dijo con voz firme. Sabía que vendrían. «¿Dónde está Fairfax?», preguntó Holmes. Ella no respondió de inmediato. Solo alzó la cabeza hacia la silla junto a la chimenea. Allí, con el rostro pálido y los ojos cerrados, estaba Edmund Fairfax, dormido o inconsciente. Le administré unas gotas del frasco que Lord Pembury guardaba para sus crisis de insomnio. «No lo he dañado», aclaró.
Solo necesitaba tiempo para pensar. Holmes se acercó. Observó el frasco vacío sobre la mesa auxiliar. Luego volvió su atención a Violet. ¿Y qué ha decidido, señorita Trevelyan? Ella soltó el envoltorio. Dentro reposaba el manuscrito original, el documento cifrado que Penbury había querido sacar a la luz. Era más antiguo de lo que imaginábamos, escrito en tinta de hierro, con anotaciones al margen en distintos idiomas, y un símbolo grabado en la última página, la flor blanca con el punto negro. Este manuscrito contiene nombres, fechas, transacciones, movimientos de personas influyentes entre embajadas europeas, personas que desaparecieron, otras que fueron protegidas por identidades falsas. Lord Penbury era el custodio, y al ver que la red ya no servía a la verdad, quiso acabarla. «¿Y tú?», dijo Holmes suavemente, «eres su heredera». «¿Te lo confesó?». Violet asintió. «Lo hizo la noche antes de morir. Me dijo que yo era el último cabo suelto, la única sin ataduras, sin deuda con la red. Por eso me lo dejó a mí, para romper el ciclo o perpetuarlo. ¿Y has decidido?». «He decidido que esto debe terminar», dijo y alzó la mirada. «Pero No destruyéndolo. No aún. Quiero que usted, señor Holmes, sea quien guarde el manuscrito, no para ocultarlo, sino para desentrañarlo». para exponerlo cuando sea el momento». Holmes la observó largamente, sin emoción, sin elogios, solo con respeto. Tomó el manuscrito, lo envolvió de nuevo en el terciopelo y lo guardó en su maletín. «¿Y Sigrid Vael?», pregunté. «¿Ha estado aquí?». «Estuvo», dijo Violet. «Me observó desde la esquina del estudio. No dijo una palabra. Pero no me atacó, no hizo nada. Simplemente me miró, como si esperara mi respuesta. Cuando me vio con el manuscrito en las manos, se marchó». Holmes cerró los ojos brevemente. Ella cumplía una función. No era asesina, sino centinela. Su papel era asegurar que el heredero entendiera el precio del conocimiento. Al verte dispuesta a enfrentarlo, supo que no debía intervenir, que el ciclo, por primera vez en años, podía romperse sin sangre. «¿Cree que volverá?». Holmes negó con suavidad. «No. Sigrid Vael ya ha cumplido su parte. El nombre ha sido dicho. El heredero ha sido reconocido. El silencio se ha fracturado». Marchamos poco después, dejando a Fairfax aún inconsciente y a Violet con la frente alta en un salón que ya no pertenecía a conspiradores, sino a alguien que había elegido la verdad. Esa misma noche, en Baker Street, Holmes colocó el manuscrito en la caja fuerte tras el retrato de Queen Victoria. Luego volvió a su sillón, se sirvió una copa de brandy, algo raro en él, y dijo: «Watson, ¿sabes qué hace que un secreto sea más poderoso que una verdad? ¿El miedo a descubrirlo?». Holmes sonrió débilmente. «No, la elección de no decirlo. El silencio voluntario. Hoy, una mujer eligió no callar. Y eso, mi querido amigo, es más valiente que cualquier disparo». Yo asentí. Afuera, la lluvia volvía a caer. Esta vez, sin guantes olvidados.